Hola, mi nombre es Marjorie Turcios de la carrera de Terapia Funcional y bajo la asignatura de Anatomía Funcional les mostraré 16 pruebas funcionales. Prueba muscular, extensión de cabeza. Extensión de la cabeza grado 5, mayor amplitud de movimiento, soporta la resistencia máxima. El paciente estará de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. El terapeuta de pie al lado del paciente y una mano aplica resistencia sobre occipucio. Instrucciones al paciente: mire a la pared, manténgase así, no deje de inclinar hacia abajo. Prueba muscular, extensión cervical. Extensión cervical grado 5, toda amplitud de movimiento contra la resistencia máxima. Posición del paciente de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. Extremidades superiores a los lados, el terapeuta de pie junto a la cabeza del paciente, una mano en la región occipito-parietal y la otra en el mentón. Instrucciones al paciente: empuje contra mi mano, pero siga mirando al suelo. Prueba muscular, extensión cervical combinada. Extensión cervical combinada grado 5. El paciente consigue toda amplitud de movimiento contra la resistencia máxima. Posición del paciente de cúbito prono con la cabeza fuera de la camilla. Posición del terapeuta de pie junto a la cabeza del paciente. Una mano en la región occipito-parietal y la otra en el mentón. Instrucciones al paciente: levante la cabeza, mire al techo, no deje de empujar su cabeza hacia abajo. Prueba muscular, flexión de cabeza. Flexión de la cabeza grado 5, mayor amplitud de movimiento. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla. Posición del terapeuta de pie junto a la cabecera de la camilla mirando al paciente. Las instrucciones que se le debe dar al paciente es: baje el mentón, no levante la cabeza de la camilla. Prueba muscular, flexión cervical. Flexión cervical grado 5, toda amplitud de movimiento. Posición del paciente, posición de partida en todas las pruebas de flexión de cúbito supino, con las extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la cabeza del paciente, con una mano aplica la resistencia con 2 dedos en la frente y la otra en el tórax. Prueba muscular, flexión cervical combinada. Grado 5, donde se consigue toda amplitud de movimiento, soporta una resistencia firme. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla, extremidades superiores a los lados. Posición del terapeuta de pie junto a la camilla, una mano en la frente y la otra para estabilizar el tórax. Prueba muscular, flexión combinada para aislar el esternocleidomastoideo. Grado 5, mayor amplitud de movimiento contra resistencia firme. Posición del paciente de cúbito supino con la cabeza apoyada en la camilla y girada. Posición del terapeuta de pie junto a la cabecera de la camilla y mirando al paciente, una mano en la región temporal. Instrucciones que se le debe de dar al paciente: levante la cabeza. Prueba muscular, rotación cervical. Rotación cervical grado 5. El paciente rota la cabeza en toda amplitud de movimiento. Posición del paciente de cúbito supino con la columna cervical en posición neutra. La cara girada hacia un lado. Posición del terapeuta de pie junto a la cabecera y mirando al paciente. Instrucciones que se le debe de dar al paciente: gire la cabeza y la Prueba muscular, extensión de tronco. extensión de tronco. Prueba alternativa grado 5 o prueba de Sorensen. Es la medición global de la capacidad de resistencia de extensión de la espalda. Posición del paciente de cúbito prono con el tronco flexionado fuera del extremo de la camilla entre la espina ilíaca. Prueba muscular de columna lumbar. Columna lumbar grado 5, donde se consigue toda la amplitud de movimiento. El posición del paciente de cúbito prono con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. La posición del terapeuta de pie para estabilizar las extremidades inferiores con el peso corporal. Las instrucciones que se le debe dar al paciente: levante la cabeza, los hombros y el tórax de la camilla. Suba todo lo que pueda. En esa segunda imagen de columna lumbar grado 5, el músculo de grado 5 aquí resiste a modo de tope. Prueba muscular de columna torácica. Columna torácica grado 5. El paciente es capaz de levantar la parte superior del tronco con rapidez. Posición del paciente de cúbito prono con la cabeza y la parte superior del tronco fuera de la camilla. Posición del terapeuta de pie para estabilizar las extremidades inferiores de los tobillos. Instrucciones: levante la cabeza. Prueba funcional de columna torácica lumbar. Columna torácica lumbar grado 3. También consigue toda la amplitud de movimiento.
Posición del paciente de cúbito prono con las extremidades colocadas a los lados. Posición del terapeuta a un lado de la camilla. Las extremidades estabilizadas justo por abajo de los tobillos. Prueba funcional, elevación de la pelvis. Elevación de la pelvis grado 5. Soporta una resistencia elevada que no se vence con facilidad cuando los músculos implicados tienen el grado 5. Posición del paciente de cúbito supino o prono con la cadera y la columna lumbar en extensión. El paciente se agarra de los bordes de la camilla. Posición del terapeuta de pie junto al extremo inferior de la camilla. El terapeuta coge las extremidades con ambas manos justo por encima del tobillo. Prueba funcional, resistencia lateral de tronco. Resistencia lateral del tronco. Posición del paciente de cúbito lateral con las extremidades inferiores apoyados en el antebrazo, con el codo en 90 grados. Posición del terapeuta de pie sentado frente al paciente con un cronómetro. El paciente recibe información sobre la postura, caderas y tronco. Instrucciones: cuando oiga en pie se va a levantar la cadera de la camilla el mayor tiempo posible. Prueba funcional, flexión de tronco. Flexión de tronco grado 5. Consigue toda la amplitud de movimiento. Hace que los ángulos inferiores de las escápulas se levantan de la camilla. Posición del paciente de cúbito supino con las puntas de los dedos tocando el tronco ligeramente, la parte posterior de la cabeza. Posición del terapeuta de pie al lado de la camilla a la altura del tórax para comprobar si las escápulas se separan. Instrucciones: mantenga el mentón apuntando al techo y levante la cabeza. También está esta otra manera de hacerlo, que el peso de las extremidades superiores sirven como resistencia. La posición del paciente es igual. Prueba funcional, rotación de tronco. Con la escápula del lado de la función externo debe levantarse de la camilla para asignar el grado 5. Posición del paciente de cúbito supino con la punta de los dedos en el lateral de la cabeza. Posición del terapeuta de pie a la altura de la cintura del paciente. Instrucciones: con el mentón apuntando al techo, levante la cabeza, llevando el codo hacia la rodilla izquierda. Con el mentón apuntando hacia arriba, levante la cabeza y los hombros de la camilla, llevando el codo hacia la derecha.